Death Metal de Florida. El Death Metal de Florida es una escena regional y una subdivisión estilística del Death Metal. Algunos de los actos de Death Metal más pioneros y más vendidos surgieron en Florida, especialmente en el área de Tampa Bay. Como resultado, muchos fanáticos del Death Metal conocen extraoficialmente a Tampa como la capital del Death Metal. La escena se fusionó desde mediados de los 80 hasta principios de los 90 en torno a la producción de bandas como Death, Nasty Savage, Deicide, Monstrosity, Morbid Angel, Atheist, Obituary, entre otras. El productor Scott Burns y el estudio Morrisound Recording también jugaron un papel decisivo en el desarrollo y popularización de la escena de Florida. Algunas bandas que se originaron fuera de Florida, como Malevolent Creation y Cannibal Corpse, se mudaron al estado para participar en esta floreciente escena. Las bandas de Florida presentaron un enfoque más técnico del sonido del death metal en evolución, un estilo que se extendió más allá de los confines del estado, y algunas fueron fundamentales en la creación del subgénero death metal progresivo. El género death metal en su conjunto, incluida la escena de Florida, perdió popularidad en la segunda mitad de los 90, pero muchas bandas dentro de la escena de Florida persistieron y la escena resurgió en popularidad en las décadas siguientes. Características. El death metal es un subgénero extremo de la música heavy metal que presenta instrumentación de guitarra rápida, distorsionada, afinada y a veces silenciada con la palma de la mano, palm muting, voces gruñidas y gritadas y percusión hiper rápida y explosiva. Las letras de death metal suelen presentar temas gráficos de violencia, gore, enfermedad y muerte, contenido satánico, blasfemo y anticristiano o en menor medida, guerra, apocalipsis, preocupaciones sociales y filosóficas y esoterismo y espiritismo. La escena de Florida fue clave en el desarrollo del género con los extremadamente rápidos blast beats, parecidos a ametralladoras, y las voces bajas y casi ininteligibles de los cantantes, que ayudaron a distinguir el death metal de sus raíces al thrash metal. A través del trabajo de productores como Scott Burns, el sonido crudo y primitivo de las primeras bandas se transformó en un sonido más denso y brutal. Obituary y Malevolent Creation introdujeron ritmo en el género, mientras que la canción Imperial Doom de Monstrosity inspiró la dirección técnica más compleja que tomaría la escena. Chris Barnes de Cannibal Corpse, que se mudó de Buffalo, Nueva York a Tampa en el 94, y Glenn Benton de Deicide también influyeron en el desarrollo del gruñido de las voces. La producción de Burns a menudo se centró en los instrumentos en lugar de la voz, por lo que los vocalistas usaron principalmente su voz para efectos instrumentales y de percusión. Por ejemplo, el vocalista de Obituary, John Tardy, dijo que si no se me ocurrían las palabras para acompañar la canción, simplemente inventaría algo y completaría algo que tal vez no fuera una palabra, pero sonaba bien y encajaba en la canción. Rasgos particulares. Además de sus contribuciones a los rasgos centrales del death metal, el estilo Florida también tenía algunos aspectos únicos adicionales. En general, las afinaciones de la guitarra no se reducen tanto como en otros estilos de death metal, y muchos consideran que la interpretación es más estricta, clara y precisa. La forma de tocar la guitarra suele ser más técnica que la de otras variantes del death metal. La profesora Michelle Philippov explica que las canciones de death metal generalmente se construyen como una serie de riffs, y cada sección de riffs se agrega a la siguiente. El estilo Florida va más allá y juxtapone diferentes riffs en una sucesión discordante. Por ejemplo, la canción de Obituary Deadly Intentions cambia entre 6 riffs diferentes, tocados de diversas formas en el tiempo normal, en el medio tiempo y doble tiempo. La canción carece de una estructura de verso-estribillo, y antes de que se repita cualquier sección de riff, se tocan las otras 5 y el tempo se acelera o desacelera en todo momento. Similar es Maze of Torment de Morbid Angel, que alterna entre riffs musculosos y headbanging y ritmos explosivos extendidos, desequilibrando el centro del ritmo. La intensidad de los riffs a menudo da como resultado que las voces y los instrumentos se mezclen en bloques singulares de sonido, lo que dificulta que los oyentes anticipen las transiciones seccionales. Obituary frecuentemente toca power chords en movimiento en tritonos usando inversiones, un ritmo sincopado con cambios de acordes que consta de 2 notas negras puntuadas y una nota negra regular, es típico de muchas canciones de Obituary. A veces el riff se toca con acordes abiertos, a veces combinado con punteo de trémolo, donde las notas cambian en el I del tiempo 2 y el 4. Los acordes de potencia se invierten para permitir que el acorde se toque en la quinta cuerda y conserve un sonido grueso en la sexta. Una de las técnicas frecuentemente aplicadas de Morbid Angel es usar solo unos pocos acordes de potencia y diadas de octava para acentos rítmicos. Los primeros álbumes de Death comúnmente presentaban acentos rítmicos, acordes de poder de notas negras y punteo de trémolo. Los riffs más rápidos en grabaciones anteriores generalmente se
tocaban en 2 tercios principales con medio paso de diferencia. Las primeras producciones de D-Side utilizaban con frecuencia riffs con una figura que siempre era una segunda menor descendente seguida de una tercera mayor descendente. El dúo de guitarras de la banda en ese momento, Eric y Brian Hoffman, movían diferentes patrones cromáticos a diferentes juegos de cuerdas usando los mismos trastes. Preferían el desplazamiento rítmico, especialmente en riffs con trémolo. A medida que la escena de Florida avanzaba hacia la década de los 90, muchas bandas mostraron una progresión técnica cada vez mayor en su música. Por ejemplo, en los álbumes Spiritual Healing y Human the Death, bajo la dirección de su único miembro constante, Chuck Schuldiner, comenzaron a tocar líneas de guitarra más melódicas y cambios de tempo cada vez más complejos, así como letras más refinadas. Human, en particular, mostró un trabajo de guitarra influenciado por el jazz y percusión polirrítmica, cortesía de los respectivos miembros de Cynic, Paul Masvidal y Sean Reinert. En 1990, la banda Nocturnus lanzó The Key, que incluía letras de ciencia ficción y el uso del teclado. Otras bandas de Florida adoptaron enfoques aún más técnicos y progresivos del death metal. Por ejemplo, Atheist, formado en 1984 en Sarasota, y Cynic, formado en 1987 en Miami, ambos maduraron desde sus raíces de thrash y death metal hasta convertirse en artistas de death metal progresivo de estilo jazz altamente técnico, con el trabajo de Cynic ocasionalmente rayando en el jazz fusion. Violencia en los primeros conciertos. Los primeros conciertos a menudo presentaban sangre y violencia tanto de los músicos como entre el público. El líder de Nasty Savage, Nasty Ronnie Galetti, participó en varias payasadas como romper televisores en el escenario, una actividad que lo dejaría cubierto de sangre. Morbid Angel también utilizó espantosas representaciones teatrales como cortarse a sí mismos. Este comportamiento se extendió más allá de los conciertos. Kelly Schaffer de Atheist recuerda cuando una vez se encontró con los miembros de Morbid Angel detrás del escenario, sentados alrededor de un cáliz cortándose y sangrando en la copa. Pensé, eso es una locura, tocamos música loca pero no nos movemos así. Vi a alguien sacarse el ojo de la cuenca, el globo ocular no estaba colgando, estaba empujado hacia un lado y el tipo se quedó con el hoyo, con ese ojo jodido. Vi a otro tipo sacarse su oreja medio arrancada desde la parte superior. Toda la parte superior se le estaba yendo de la cabeza. La banda D-Side, formada bajo el nombre de Amon en 1987, llenaba maniquíes y cubos con órganos podridos adquiridos de las carnicerías locales y luego derramaba el contenido entre la audiencia. El vocalista Glenn Benton se quemó una cruz invertida en la frente para anunciar la postura vehementemente anticristiana de la banda. Benton también se uniría a la violencia en la audiencia. Por ejemplo, en un concierto hizo un brazalete con cabezas de Spitzer .308, balas, y se abrió paso entre la multitud clavando esa cosa en la espalda de la gente. Al final de la noche solo había un montón de tornillos saliendo de la cosa donde todas las cabezas de la bala cayeron de los brazaletes y estaba toda la gente caminando con grandes marcas de sangre en la espalda. Todo muy lindo, ¿eh? Comienzos. El death metal surgió como género a mediados de la década del 80, principalmente a partir del thrash metal. A principios y mediados de la década del 80, las bandas europeas Venom, Bathory, Celtic Frost y su predecesora Hellhammer, Sodom Destruction y Creator interpretaron un estilo más extremo de música heavy metal que estableció modelos sónicos y líricos para el thrash, géneros black y death metal. La banda estadounidense Slayer también influyó en lo que se convertiría en death metal, presentando letras gráficas que trataban sobre la muerte, el desmembramiento, la guerra y los horrores del infierno. Sin embargo, generalmente se considera que la banda de California Possessed, que se formó en 1983, lanzó la primera grabación de verdadero death metal, Seven Churches, en 1985. Dentro del estado de Florida, la banda Sabotage, formada en 1978 en Tarpon Springs, fue muy influyente en los aspirantes a músicos locales. Morrisound Recording, fundada en 1981 en Tampa, recogió Avatar, el nombre anterior de Sabotage, y lanzó el álbum debut de la banda, City Beneath the Surface, en 1982. Tom Morris, copropietario de Morrisound, afirma que su estudio intentó emular la producción de otras bandas de Metal Blade, como Metallica y Asesino. Esos álbumes tuvieron una gran producción y dijimos, deberíamos intentarlo. Nasty Savage se formó en 1982 en Brandon, Florida, una ciudad en el área de la bahía de Tampa, y rápidamente atrajo la atención por su espantoso rock de choque.
La banda pronto agregó un segundo guitarrista y comenzó a tocar firmas de tiempo más intrincadas e inusuales, riffs característicos y escalas disminuidas. Nasty Savage lanzó una grabación demo en 1983 y rápidamente atrajo la atención de revistas y sellos discográficos. Firmó un contrato con Metal Blade Records y lanzó su álbum debut homónimo en 1985. El álbum fue grabado en Morrisound Recording, que también grabaría los siguientes 2 álbumes de la banda. Entre los fanáticos y asistentes frecuentes a los conciertos de Nasty Savage se encontraban Chuck Schuldiner, Rick Ross y Cam Lee, quienes en 1983 en Altamonte Springs, en Greater Orlando, fundaron una banda llamada The Mantas. Inspirados por Nasty Savage, los Mantas tomaron el sonido de esa banda y lo volvieron más profundo y siniestro. Después de que los Mantas lanzaran una demo Death by Metal, se disolvieron. Sin embargo, el grupo se reformó rápidamente con un nuevo nombre, Death, y lanzó varios demos más. Reign of Terror en 1984, Infernal Death en 1985 y Mutilation en 1986. A partir de 1985, Death actuó junto con Nasty Savage en Rubies y luego en Sunset Club. Después de Mutilation, Death firmó con Combat Records. Cuando Rick Ross y Cam Lee se negaron a mudarse a California para grabar un álbum, Schuldiner se fue sin ellos y conformó una nueva alineación en California. Esta nueva versión de Death lanzó el álbum debut de la banda, Scream Bloody Gore, en 1987. Ross y Lee ayudaron a formar la banda Massacre, solo para volver a unirse a Death cuando Schuldiner regresó a Florida a tiempo para grabar Leprosy, que fue lanzado en 1988. Otro con sede en Tampa, Morbid Angel, se formó en 1983 y al igual que Nasty Savage, atrajo la atención por sus excéntricas actitudes en el escenario. Morbid Angel grabó un álbum de larga duración, Abominations of Desolation, en 1986, pero no lo lanzó porque el grupo no estaba satisfecho con los resultados. Después de que Pete Sandoval de la banda de grindcore de California Terrorizer se uniera a Morbid Angel, la banda finalmente lanzó su álbum debut, Altars of Madness, en 1989. Inspirándose en Nasty Savage, Death, Morbid Angel y Sabotage, en 1984 se formó la banda Obituary, entonces conocida como Executioner. El vocalista John Tardy explicó más tarde que los artistas antes mencionados realmente me involucraron, hicieron que nuestra banda comenzara, nos hicieron querer ser lo más pesados que pudiéramos. Según Tardy, nos mudamos de Miami a Tampa cuando éramos jóvenes y las primeras personas con las que entramos en contacto en nuestro vecindario fueron los muchachos de Nasty Savage y Sabotage. Esas fueron las 2 bandas que incluso nos interesaron para tocar música. Executioner fue la primera banda elegida por Morrisound, explica Tom Morris. Grabaron una demostración en un pequeño estudio de 8 pistas que tenemos y eso fue lo que consiguió que firmaran. Pero cuando John y Donald Tardy entraron por primera vez, casi les digo que se vayan a su casa. Nunca había escuchado death metal antes de eso y pensé que solo estaban perdiendo el tiempo y dinero. Pero fueron bastante insistentes y siguieron adelante y lo terminaron. Y obviamente demostraron que yo estaba equivocado. Boribog Kurgin, quien más tarde fundaría Blabbermouth.net, era copropietario de un sello discográfico independiente, Godly Records, que estaba produciendo una compilación Raging Death para promocionar bandas underground. 2 canciones de Executioner, Find the Rise y Like the Dead, se incluyeron en la compilación de 1987 que llamó la atención de los principales sellos discográficos. La banda firmó con Roadrunner Records y cambió su nombre a Obituary para evitar confusiones con otras bandas con el nombre Executioner. A medida que florecía la escena de Florida, los fanáticos de Death, Morbid Angel y Deicide intercambiaban obras de arte dibujadas a mano y demos grabados en casa, e intercambiaban demos también con fanáticos en el exterior. A finales de la década de 1980, el Sunset Club se estaba llenando en su capacidad máxima de 200 personas. Atraídos por estos éxitos, la banda Malevolent Creation de Buffalo, Nueva York, se mudó a Florida en 1988, donde pronto firmó con Roadrunner Records. Época cumbre. El lanzamiento de Morbid Angel, Altars of Madness, sentó un nuevo precedente para las bandas de heavy metal. El escritor de AllMusic, Jason Birkmeyer, afirma que con la discutible excepción de la muerte de Chuck Schuldiner, nunca antes una banda de heavy metal había llevado sus riffs de guitarra ultra rápidos y solos de guitarra igualmente fascinantes a un territorio tan horrible. El vocalista David Vincent tomó la influencia de Schuldiner y de la emergente escena grindcore inglesa para su voz gruñida y, líricamente, Morbid Angel llevó los temas satánicos de grupos anteriores como Slayer y Venom a extremos nuevos y más grandes. Durante las sesiones de grabación en Morrisound para el álbum,
el sello discográfico británico Earache Records contactó a Sandoval, expresando interés en lanzar una grabación para su banda Terrorizer. Los otros dos ex miembros acordaron mudarse de California a Florida y Terrorizer se volvió a formar para grabar World Downfall, con David Vincent de Morbid Angel como bajista. El álbum, producido por Scott Burns, tardó 2 días en grabarse. Obituary también debutó con su primer álbum, Slowly We Rock. El relativo éxito del álbum contribuyó a que los músicos acudieran en masa a grabar en Morrisound. La banda Atheist, formada en el 84, lanzó su álbum debut, Piece of Time, en 1989 en Europa, pero pasó otro año antes de que fuera lanzado en los Estados Unidos. Con Death Jazz, una mezcla de death metal y jazz rock, el álbum denso y altamente técnico, con tempos cambiantes, riffs no lineales y disonantes, resultó ser un desafío incluso para una audiencia de death metal. Buscando una mejor calidad de producción y la próspera escena local, Cannibal Corpse, de Buffalo, Nueva York, en 1990 se mudó a Florida, como lo habían hecho sus compatriotas de Malevolent Creation unos años antes. El bajista Alex Webster afirma que Morrisound fue el primer estudio en los Estados Unidos. Bueno, en el mundo en realidad, ¿qué sabía qué hacer? La banda lanzó su debut, Eaten Back to Life, que presentaba voces notablemente bajas e ininteligibles de Chris Barnes. En el mismo año, D-Side lanzó su álbum debut, que incluía riffs y solos al estilo de Slayer y voces en varias capas. Y Death lanzó Spiritual Healing, un disco que demostró un cambio de la banda hacia un enfoque de producción más limpio y una instrumentación más lenta y técnica, además de una composición de canciones más refinada. Nocturnus también lanzó su álbum debut, The Key, que con sus temas de ciencia ficción y uso de teclados fue muy atípico y pionero para el género. Eduardo Rivadavia de AllMusic describe 1991 como el año 1 de saturación mundial del death metal. En ese año, Morbid Angel lanzó Blessed Are the Sick y Death lanzó Human. Human vio a Death continuar su desarrollo de un estilo técnico y progresivo, abandonó los temas anteriores de zombies y gore en favor de letras más filosóficas y políticas, y contó con los talentos de Paul Masvidal y John Reinhardt de Cynic, que entonces no estaban firmados. Aunque a Morbid Angel y Death les fue bien, la tragedia golpeó a la banda Atheist, la cual, mientras estaba de gira con Candlemas en febrero del 91, sufrió un accidente de autobús de gira que cobró la vida del bajista Roger Patterson. La banda decide continuar con la grabación de su próximo álbum y dedicárselo a su compañero de banda perdido, a quien Tony Choi reemplazó para completar el trabajo de bajo necesario. El producto final, Unquestionable Presence, fue lanzado en octubre de ese año. James Hinchcliffe, en una retrospectiva en Terrorizer, describió a Unquestionable Presence como el pináculo del metal técnico abrasador pero alucinante. En 1992, Monstrosity debutó con Imperial Doom, pero luego, después de algunas giras, la formación original de la banda se vino abajo. Nocturnus, poco después de su tercer lanzamiento homónimo de 1993, se disolvió. Death continuó desarrollando aún más su sonido progresivo, lanzando Individual Thought Patterns en 1993. Llevando el tecnicismo visto anteriormente en Human a un nivel aún mayor, Individual Thought Patterns cimentó la reputación de Death, no solo como uno de los fundadores del death metal, sino como una de las bandas más creativas, musicalmente competentes y escuchables. Morbid Angel lanzó Covenant en 1993. Este último marcó el punto más alto para el death metal no solo en Florida, sino en el género en general. Fue alabado por el público y la crítica y experimentó para el género un inmenso éxito comercial, vendiendo más de 127.000 copias. Michael Nelson de Stereo Gum lo resumió retroactivamente como no solo el mejor álbum de death metal de todos los tiempos, sino también el álbum de death metal más vendido. Cynic, después de una gira prevista en Europa con la banda holandesa Pestilence, que fracasó cuando Pestilence se disolvió, decidió disolverse también. Declive. Alentados por el éxito financiero de Covenant, otros sellos importantes como Columbia Records eligieron numerosas bandas de death metal. Sin embargo, los lanzamientos posteriores de death metal no se vendieron tan bien como Covenant, y estas bandas fueron eliminadas de sus sellos principales en los años siguientes. Gran parte de la audiencia del death metal centró su atención en el grunge y la primera escena del black metal noruego. Al mismo tiempo, la escena comenzó a dividirse en subgéneros y muchas bandas perdieron su ímpetu creativo y artístico. Algunas bandas, como Morbid Angel, D-Side, Monstrosity, Malevolent Creation y Cannibal Corpse, persistieron durante el declive. Cannibal Corpse lanzó The Bleeding en 1994, que aunque más lento y pegadizo que los lanzamientos anteriores, tuvo el mismo éxito. El disco siguiente, Vile, lanzado en 1996, trajo más notoriedad y popularidad a la banda, después de que el senador Bob Dole criticara a la banda por su vulgaridad. Durante la grabación de Vile, el vocalista original de la banda, Chris Barnes, se fue para formar un proyecto paralelo, 6 Feet Under, que produjo un estilo más groovy y pegadizo, considerado menos extremo que su anterior trabajo de death metal.
En lugar de Barnes, Cannibal Corpse reclutó a George Corpse Grinder Fisher de Monstrosity, después de que esa banda completara las grabaciones de Millennium en 1996. En 1995, Hibernus Mortis se formó en Miami y durante años fue la única banda de death metal que representaba el sur de Florida, ya que Cynic se había disuelto. Morbid Angel se hizo cada vez más popular con el lanzamiento de Domination en 1995 y Fórmulas Fatal to the Flesh, más agresiva y compleja, en 1998. Desai lanzó Once Upon the Cross en 1995 y Serpents of the Light en 1997, pero luego tuvo problemas con Roadrunner Records, que como sello se había vuelto apático al género de death metal. Eric Rutan de Morbid Angel dejó la banda y formó Hate Eternal en 1997. También fundó el estudio de grabación Mana. Death lanzó Symbolic en 1995 y luego se disolvió para que Skalldiner pudiera concentrarse en un nuevo proyecto, Control Denied. El lanzamiento de este proyecto tomó más tiempo de lo previsto, por lo que Skalldiner reformó Death para lanzar un álbum final de Sound of Perseverance, lanzado en 1998. Etiquetado retroactivamente como el mejor lanzamiento de la banda y entre los mejores álbumes de metal de todos los tiempos, el lanzamiento continuó la dirección progresiva de Death, atrayendo influencias de Atheist, Cynic y Dream Theater. Skalldiner luego se concentró en grabar con Control Denied, que lanzó su primer álbum en 1999. En el 2000, Skalldiner fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno. A pesar de los esfuerzos de recaudación de fondos y apoyo de la escena del metal, Skalldiner murió a causa de la enfermedad en diciembre de 2001. Nocturnus se reformó en 1999 y lanzó un tercer álbum de estudio, Ethereal Tomb, solo para disolverse una vez más en 2002. Desarrollos posteriores. Soportando el declive del death metal a mediados y finales de la década del 90 y la disolución de muchas bandas, Morbid Angel, Cannibal Corpse, Desai y Obituary han permanecido en el centro de la escena, y Monstrosity y Malevolent Creation han lanzado álbumes poderosos. Hibernus Mortis se disolvió en 2006 y luego se reformó 6 años después. The Absence se formó en 2002, tuvo sus demos masterizados en Morrisound y en 2005 firmó con Metal Blade Records. Cynic y Atheist, después de más de una década de separación, se reformaron en 2006. En 2009 el álbum Torture de Cannibal Corpse alcanzó el puesto 38 en el Billboard 200. Ese mismo año, Nielsen Soundscan informó que Cannibal Corpse, Desai, Morbid Angel, Six Feet Under, Obituary y Death en conjunto habían vendido más de 5 millones de álbums. Los ex miembros de Death en 2011 formaron una banda tributo, Death to All, en honor al difunto Chuck Schuldiner y posteriormente realizaron varias giras benéficas. También en 2012 el reportero de Reuters, Andy Sullivan, escribió sobre cómo algunos, como AllMusic, consideraron irónica la decisión del Partido Republicano de celebrar su convención de 2012 en Tampa, por el aparente contraste entre las letras y las imágenes temáticas de las bandas de death metal de la ciudad y los valores propugnados por el Partido Republicano. Los propios músicos expresaron su ambivalencia ante la decisión. La historia en Reuters llevó a Rachel Maddow a documentar la escena de Tampa en Defunction Junction de su programa en MSNBC. En 2015, Nocturnus se reformó bajo el nombre de Nocturnus AD y lanzó un cuarto álbum en 2019. En 2015, Jim y Tom Morris decidieron vender la ubicación de su estudio Morrisound a Trans-Siberian Orchestra, una decisión de Sabotage, y reubicarse. Tom explicó que diseñamos nuestras instalaciones en la KH56 para que fueran un estudio de clase mundial para las décadas del 80 y el 90. Todo el paradigma de grabación tuvo un cambio importante que comenzó a fines de la década del 90 y se movió drásticamente después del 2001. Obituary en la década de 2010 trabajó para revitalizar la escena local de Tampa. En 2016, el vocalista John Tardy lanzó el Florida Metal Fest, con una formación debut que incluía Obituary, Corrosion of Conformity, Desai, Malevolent Creation y otras 7 bandas. Tardy cree que recientemente el death metal ha visto un resurgimiento. Varios lugares locales de Tampa continúan albergando bandas de metal, incluido el death metal, como Orpheum, Crowbar y The Ritz. Se siente como si estuviera de regreso, donde se le presta atención al metal y se lo respeta en Estados Unidos como lo era hace 25 años, dice Tardy. Los proyectos más nuevos, Grave Ascension y Bacchus Depths, han sido señalados respectivamente por los medios de comunicación WUSF y Creative Loafing de Tampa. Influencia. Florida, específicamente Tampa, sería conocida como la capital mundial coloquial de death metal. El Tampa Bay Times
señaló retrospectivamente que Tampa se convirtió para el death metal en lo que Nashville es para la música country y New Orleans para el jazz. Chuck Schuldiner de Death es considerado como el padre del death metal y su banda encabezó la primera generación de bandas de death metal e influyó en el auge de las exploraciones progresivas del género. Como se mencionó anteriormente, las bandas de Buffalo, Nueva York, Cannibal Corpse y Malevolent Creation se mudaron a Tampa debido a las mejores oportunidades comerciales y de grabación allí. Angel Corpse de Kansas City, Missouri también se mudó a Florida al comienzo de su carrera. También, como se mencionó anteriormente, la banda de grindcore Terrorizer, originaria de Los Ángeles, se volvió a formar en Tampa para grabar World Downfall. Morbid Angel y Cannibal Corpse son posiblemente las bandas más emuladas de la escena y son grandes influencias de Deeds of Flesh, Deranged y Severed Torture, entre muchas otras. Nile, de Carolina del Sur, presenta un enfoque mitológico y un estilo musical similar a Morbid Angel. Angel Corpse utiliza un estilo muy similar a los primeros Morbid Angel. La banda fuera de los Estados Unidos, influenciada por Morbid Angel, incluyen los proyectos brasileños Abhorrence, Nefast, Rebellion y Mental Horror, y bandas europeas de black metal como Emperor, Cyclone y Dimmu Borgir. Cannibal Corpse fue particularmente influyente en impulsar el extremo de los temas líricos. En los primeros años de la escena, el grupo fue considerado uno de los más impactantes por su transgresión del decoro y el gusto en su descripción de la tortura, el asesinato y la mutilación, a menudo en términos altamente sexuales y misóginos. Su extremismo influyó en el surgimiento del subgénero aún más extremo del gore grind. La importancia de Morrison Recording para crear y popularizar la escena llevó a otras bandas de death metal de fuera de Florida a grabar en el estudio, incluyendo a Sepultura de Brasil y Napalm Death de Gran Bretaña. La mayoría de los estilos de metal extremo posteriores y contemporáneos, incluidos el death metal, el metalcore, el gent, el grindcore, el deathcore y el death metal sueco, tienen sus orígenes en la escena de Florida. Death metal de Florida.